Excelsior, la historia de Stan Lee. Recientemente se liberó la noticia de que el gran Stan Lee había fallecido a causa de una neumonía. Este señor fue el precursor a la creación de varios personajes dentro del universo Marvel. Él fue una de las personas más emblemáticas dentro del mundo del cómic, un verdadero genio. Por eso hoy en The Random World te contamos su historia y sus inicios en Marvel Comics. Así que bueno, comencemos. Stanley Martin Lieber nació en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes judíos nacidos en Rumania. La situación económica de sus padres no era muy buena. Tenían muchas deudas y la sastrería no podía suplir con tales gastos. Su padre conseguía trabajos esporádicos. Luego de la Gran Depresión, la familia se mudó a Fort Washington Avenue, en Washington Heights, y poco después a 1720 University Avenue en el barrio del Bronx, donde Stan y su hermano compartían el dormitorio, mientras sus padres descansaban en un sofá plegable. Desde su juventud tuvo un gran interés por los libros y películas, como en las que actuaba Errol Flynn, de géneros de acción y heroicas. Estudió en la DeWitt Clinton High School ubicada en el Bronx. Se graduó de la escuela secundaria a los 16 años en 1939. Al tiempo, ingresó a WPA Federal Theater Project, pero tuvo que interrumpir su proceso porque se alistó al ejército por 5 años. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1945 en la división de los Signal Corps. Al salir comenzó a escribir manuales y guiones de película. En 2008, el presidente de Norteamérica, George W. Bush, le entregó la American National Medal of the Arts como reconocimiento a su arduo y admirable trabajo. En 2011, con 88 años, se le dio una estrella en el importante Paseo de la Fama de Hollywood. Entró a trabajar como ayudante en la editorial Timely Comics, que en 1950 funcionó bajo el nombre de Atlas Comics, y en 1960 como la ya conocida Marvel Comics. La editorial era propiedad de Martin Goodman, el marido de su prima. Stan Lee debutó como escritor en un pequeño relato del Capitán América, personaje que no era de su creación, y firmó este trabajo con el nombre de Stan Lee. Fue en esta empresa en la que él se desempeñó como escritor y guionista, siendo el co-creador de varios personajes que hoy en día permanecen en las páginas de los cómics de aquella editorial. Creó junto con el dibujante Jack Kirby y el historietista Steve Ditko a los personajes más notorios de la editorial, que marcaron el comienzo de la edad de plata del cómic estadounidense. Gracias a esto, Stan fue redactor en jefe durante una gran parte de la década de los 70. Luego fue sucedido por su excelente ayudante, Roy Thomas. En 1962, en los comienzos de la llamada Edad de Plata de los cómics y tras el éxito de los Cuatro Fantásticos y otros personajes como Hulk, Hombre Hormiga o Iron Man, el director de Marvel Comics solicitó a su guionista principal, Stan Lee, que creara un nuevo superhéroe. En aquella época, los personajes adolescentes en los cómics de superhéroes tenían reservado habitualmente el papel de compañeros del héroe principal, pero Stan Lee no soportaba a ese tipo de personaje. Y dentro de aquella era de los cómics, el superhéroe que Lee tenía ideado y crearía estaba llamado a romper aquella tendencia. Al presentarlo como protagonista, los lectores se identificarían de inmediato con Peter Parker, el alter ego de Spider-Man, por su carácter tímido, su soledad y su escasa capacidad para encajar entre jóvenes de su edad. Lee presentó el proyecto al director editorial Martin Goodman, pero este rechazó el personaje al considerar que las arañas no eran del gusto del público. Le permitió, sin embargo, que presentase Spider-Man en el número final de una serie que mostraba en cada ejemplar diferentes historias, casi siempre sobre monstruos, extraterrestres o fenómenos paranormales. La serie se llamaba Amazing Adult Fantasy, y que para que él sería su último número, el 15º, cambiaría su nombre al de Amazing Fantasy. Jack Kirby, el mayor colaborador de Lee, fue quien recibió el encargo de dibujar aquella primera historia. Sin embargo, Lee no quedó demasiado conforme con el resultado. A su juicio, el Spider-Man diseñado por Kirby recordaba a otros héroes que este dibujaba, demasiado musculoso, similar al Capitán América. El encargo pasó entonces a manos de Steve Ditko, un artista más oscuro que Kirby, acostumbrado a dar vida a héroes misteriosos y poco habituales. Ditko daría con la imagen definitiva de Spider-Man, desechando por completo el trabajo previo de Kirby.
quien había usado un traje tradicional de superhéroe, así como una máscara parcial, unos guantes y unas botas de bucanero, y una especie de pistola que disparaba una telaraña. En su lugar, Ditko diseñó un traje reconocible desde cualquier punto de vista, muy original, de máscara cerrada y grandes ojos blancos, lo cual hacía de Spider-Man un héroe un tanto siniestro. En 1961 hubo un resurgir de los cómics de superhéroes con el éxito de la Liga de la Justicia, así que Goodman encargó a Lee que crease su propia Liga de la Justicia. Para ello, el plan era traer de vuelta a la Antorcha Humana original, Namor y el Capitán América, con algún añadido, pero Lee estaba hasta las narices de tener que imitar los éxitos de otros, y decidió dejar el mundo de los cómics, aunque antes quiso entregar a Goodman un cómic que fuese realmente original y rompedor, con unos superhéroes que fueran muy humanos y que se pasaran el día discutiendo entre ellos. Total, no tenía nada que perder. Stan Lee dijo: había muchísimos superhéroes retosando alegremente con sus coloridos calzoncillos largos antes de que los Cuatro Fantásticos aparecieran, pero prácticamente ninguno tenía problemas personales ni de qué preocuparse por ganarse la vida, ni tampoco discutía ni perdía los nervios con otros superhéroes, no hasta que llegó nuestro encantador cuarteto. Pero el concepto, los personajes y las relaciones entre ellos eran totalmente novedosas. Para empezar, los Cuatro Fantásticos eran una familia y se pasaban gran parte del día discutiendo, por lo que sus historias familiares eran casi tan interesantes como las peleas con los villanos de turno, y eran tan humanos y creíbles que los lectores se podían identificar con ellos. La serie parte de la idea de que la evolución humana seguiría activa, de hecho, en una encrucijada en la que una nueva especie con grandes poderes y capacidades estaría naciendo. Sus protagonistas son un grupo de mutantes, personas que han adquirido superpoderes de forma natural por cambios en su estructura genética. El tema principal en sus historias es el llamado sueño de Xavier, la integración de los mutantes en una sociedad humana que les teme y que a la vez necesita su protección. Después de establecer los fundamentos de la serie, Stan Lee propuso que tanto héroes como los villanos serían mutantes. La serie se llamaría The Mutants. Ese nombre fue rechazado por el editor Martin Goodman, quien consideraba que los lectores más jóvenes no sabrían que es un mutante. Buscando otro nombre, Stan Lee pensó en llamarlos X-Men y se basó entonces en la X del famoso activista social afroamericano Malcolm X, que luchaba por los derechos de los ciudadanos negros en Estados Unidos. Así, el profesor pasaba a ser el Profesor X. Xavier fue elegido por ser un nombre que empezara con dicha letra. Sus alumnos serían los X-Men, un nombre que sí fue aprobado por Goodman. La primera premisa de Stan era la de mostrar a un playboy de gran intelecto, al estilo de Howard Hughes. En palabras de Lee, Howard Hughes era uno de los hombres más coloridos de nuestros tiempos. Era un inventor, un aventurero, un millonario y un Don Juan, aunque estaba chiflado sin ser un loco. Tony Stark era Howard Hughes. Stan abundaría sobre la creación del personaje. Creo que me dio un desafío. Era el apogeo de la Guerra Fría. Si había algo que los jóvenes odiaran, era el ejército. Así que creé un superhéroe que representara todo aquello a la enésima potencia. Él era un fabricante de armas que estaba proporcionando armamento al ejército. Era millonario, era un empresario. Pensé que sería divertido presentar el tipo de personaje que nadie quiere, el que ninguno de nuestros lectores le gusta, y hacérselo tragar a los lectores para que se sintieran como él. El Hombre de Hierro debuta en El nacimiento de Iron Man, un relato de 13 páginas publicado en el Tales of Suspense número 39, un cómic habitual de 12 centavos que sale a la venta el 10 de diciembre de 1962, con fecha de portada de marzo de 1963, en el que se nos presenta, como no podía ser de otra manera, el origen del personaje, junto con 2 historias de suspenso. Este personaje se encuentra en una gran disputa sobre los créditos a la creación del personaje, debatiéndose si fue una idea de Jack Kirby o de Stan Lee. Stan Lee quería hacer un cómic diferente, con un personaje aún más poderoso y ambicioso que un dios. La mitología griega y romana era muy explotada por los diferentes creadores de la época. Por eso decidió centrar su atención en el Ragnarok y los personajes nórdicos. Sin embargo, y esto se puede extraer de la propia declaración de Stan Lee en el juicio de Kirby contra Marvel, Jack era el que sabía más sobre el tema. Cuando le dije, se entusiasmó mucho. Jack Kirby ya había dibujado 2 veces a un personaje llamado Thor,
basado en el dios de la mitología nórdica, uno a principios de los años 40 en una historia de Sandman donde los héroes se enfrentaban al dios del trueno, y otro en los 50 para DC Comics dentro de Tales of the Unexpected. Y bueno amigos, ese ha sido todo el video por hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor regala un like y suscríbete si no estás suscrito.